Buenos días. Dios bendiga su vida, amigo, amiga que va a escuchar este mensaje de parte de Dios, de la palabra de Dios. Como tema, Dios ama al pecador. Dios ama al pecador. En el libro del Evangelio de San Juan, en su capítulo 3, verso 16, San Juan capítulo 3, verso 16, oro al Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo y leo su palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es que el amor de Dios abarca a toda la humanidad, a todos los seres humanos, no importando la raza, color, no importando el estatus de vida que tenga una persona. Dios lo ama. Si es rico, Dios lo ama. Si es pobre, Dios lo ama. Lo único que el ser humano tiene que reconocer que es pecador delante de Dios y que el pecado ofende a Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su grande amor, dice esta palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el plan de Dios está que Dios no quiere que el hombre se pierda, que Dios no quiere que la mujer se pierda. Dios quiere que todos los seres humanos seamos salvos, que todos los seres humanos reconozcamos el gran sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por amor al más vil pecador. Uno de los pecadores que es salvo por la sangre de Cristo soy yo. No importa el pecado que hayas cometido, no importa quién eres. Esta palabra dice que Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios solamente quiere que tú creas. Dios solamente quiere que tú recibas a su Hijo como tu Salvador, como tu Señor. Ya que esta palabra dice que la salvación es por creer en Jesucristo. Ya que esta palabra dice que Jesucristo da vida eterna. Dios ama al pecador. Qué grande es el amor de Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo en darlo en sacrificio en esa cruz, siendo escarnecido en esa cruz, sufriendo muerte de cruz, siendo clavado con esos clavos tan gruesos que atravesaron su cuerpo, sus manos, por amor a ti, por amor a mí. ¡Qué grande es el amor de Dios! Dios te ama. Amigo, amiga, Dios te ama. Quizás muchas veces has pensado que nadie piensa en ti, que nadie está pensando en tu vida. Te tengo buena noticia, que Dios sí te ama, que Dios quiere caminar contigo, que Dios quiere salvarte, que Dios quiere perdonar tus pecados. Solamente tienes que recibir a Jesucristo en tu corazón, en tu alma, como Salvador de tu vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizás eres una persona que el enemigo Satanás te ha querido infundir pensamientos negativos, que nadie te ama, que nadie piensa en ti, que nadie está interesado en tu vida. Te digo, Dios está interesado en tu vida porque te ama. Jesucristo te ama. El Espíritu Santo te ama. Él dice en su palabra, el que a mí viene no le echo fuera. Jesucristo te dice, el que a mí viene no le echo fuera. No importa la condición de vida que estás viviendo, no importa tu pecado, Dios te ama, Jesucristo te ama y Él quiere borrar tus pecados, Él quiere perdonar tus pecados. Para eso Él murió en la cruz del Calvario, para eso Él fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos y hoy subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre y está pensando en tu vida. Cristo te ama. Escucha, amigo, amiga, Cristo te ama. No le hagas caso a los pensamientos negativos que vienen a tu vida, aquellas voces negativas. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que quiere perdonarte, quiere quitarte la carga de pecado, quiere darte gozo, quiere darte paz, quiere darte alegría, quiere caminar contigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. En el plan de Dios no está que el hombre vaya al infierno. Si el hombre y la mujer se van al infierno, es por sus propias decisiones, es por sus propios pensamientos, por sus propias acciones que toma. Dios quiere darte salvación. Dios quiere salvarte. Dios quiere que tú seas propiedad de Él. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, verso 13, que cuando tú crees en este mensaje de salvación, dice que el Espíritu Santo entra a tu vida y te sella como propiedad de Dios. Acepta a Cristo para que recibas el sello del Espíritu Santo. Recibe el mensaje de salvación, amigo, amiga. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sabe por qué muchos no quieren recibir a Cristo? Porque el enemigo quiere que usted siga cautivado en ese mundo perdido, quiere que usted siga cautivado en ese mundo de tiniebla, en ese mundo de dolor, en ese mundo de angustia, de tristeza, porque eso es lo que causa la vida mundana, la vida de inmundicia. Lo que causa es dolor, tristeza, desesperación. Pero para eso está el Hijo de Dios, que quiere darnos paz, alegría, gozo y amor. Qué grande es el amor de Dios. Dios ama al pecador. Dios te ama tanto, así como aquel ladrón que se salvó en la cruz del Calvario.
Así te ama Dios. Así Dios quiere perdonar tus pecados. Así quiere Dios que tengas cambios en tu vida, que pienses diferente, que tengas sentimientos diferentes, que veas la vida de una manera diferente. Dios ama al pecador. Lo que Dios no ama es el pecado. Lo que Dios aborrece es el pecado. Pero cuando el pecador viene arrepentido, buscando a Dios, aceptando a Cristo, Él le quita todas esas tristezas, esas angustias, esas cargas que abaten al hombre, que agobian a la mujer. Eso es lo que hace el pecado. Pero mira cuán grande es el amor de Dios, que Dios dio a su Hijo en ofrenda de salvación. Cristo es la ofrenda de salvación. Cristo es el sacrificio de salvación por amor a ti. Entiende esto, amigo, amiga. Cristo te ama. Basta con saber esto, que Cristo los ama. Aunque no me ame nadie, pero si Cristo me ama, basta con eso. Que el Rey de Reyes me ame, para mí es un gran privilegio. Para mí es lo mejor del mundo. Darme cuenta cuánto Dios me ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué lindo es el amor de Dios. Qué precioso es Dios, qué maravilloso es Dios, qué bueno es Dios, qué misericordioso es Dios, qué bondadoso es Dios, que no quiere que nos perdamos, que Él quiere que seamos salvos y que vayamos a una eternidad arriba en el cielo, a una eternidad de paz, a una eternidad de gozo, donde la palabra de Dios dice que ya no va a haber más tristeza ni angustia, donde ya no va a haber afán, ya no va a haber trabajo. A ese lugar quiere llevarnos Dios. Te invito, acepta a Jesucristo para que tengas vida eterna. Acepta a Cristo para que esa carga de pecado se vaya de tu vida. Dios te ama. Entiende, Dios te ama. No te sigas haciendo daño en ese mundo. No escuches voces negativas. No te desesperes. Cristo te ama. Hoy es el tiempo de oír la voz. Que Dios ama al pecador. Que para Dios no es difícil borrar tus pecados. Para Dios no es difícil quitar esos pecados. La sangre de Cristo es suficiente para borrar todos esos pecados. Aleluya. Esta es la palabra de Dios de salvación en estos tiempos. Que Dios sigue amando al ser humano. Porque aún Cristo todavía no ha venido por su iglesia. Le estamos esperando. Amigo, te invito, antes de que Cristo venga, acepta a Jesucristo. Acéptalo a Él como Señor y Salvador de tu vida. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.